¿Qué tal? Saludos, estoy compartiendo el libro Destrucción Masiva, Geopolítica del Hambre de John C. Clarke. Me encuentro en el segundo capítulo, El hambre invisible, y en este episodio voy a estar compartiendo temas como los pobres del campo, los crímenes contra los campesinos y asimismo los pobres urbanos. Bueno, empiezo. El objetivo actual de la ONU es reducir a la mitad el número de personas hambrientas para 2015. Es evidente que este objetivo no se logrará, porque la pirámide de los mártires, lejos de disminuir, está creciendo. La propia FAO admite, según las últimas estadísticas disponibles, se han realizado algunos progresos hacia la consecución de estos objetivos, ya que el número de personas hambrientas ha disminuido del 20% en 1990-92 al 16% en 2010. Sin embargo, con el continuo crecimiento de la población, aunque más lento que en las últimas décadas, una disminución en el porcentaje de las personas hambrientas puede enmascarar un aumento en su número. De hecho, los países en desarrollo en su conjunto han experimentado un aumento en el número de personas hambrientas, de 827 millones en 1990-92 a 906 millones en 2010. La ONU y sus agencias especializadas pueden citar hambre estructural por un lado y hambre coyuntural por el otro. El hambre estructural radica en las estructuras productivas insuficientemente desarrolladas de los países del sur. Es permanente, no es espectacular y se produce biológicamente. Cada año millones de madres desnutridas dan a luz a millones de niños deficientes. El hambre estructural significa destrucción psíquica y física, aniquilación de la dignidad y sufrimiento sin fin. El hambre coyuntural, por otro lado, es muy visible. Periódicamente irrumpe en nuestras pantallas de televisión. Ocurre cuando un desastre natural, por ejemplo langostas, sequías o inundaciones devastan una región, o cuando una guerra desgarra el tejido social, arruina la economía y empuja a cientos de miles de víctimas a campamentos de desplazados internos o a campamentos de refugiados a través de las fronteras. En Yala, en Darfur, es el mayor de los 17 campamentos de desplazados internos en las 3 provincias del oeste de Sudán, asoladas por la guerra y la hambruna. Custodiado por las fuerzas de paz africanas, principalmente ruandesas y nigerianas, casi 100.000 hombres, mujeres y niños desnutridos se apiñan en el enorme campamento de lona y plástico. Una mujer que se aventure unos 500 metros fuera de las vallas para buscar leña o agua de pozo corre el riesgo de ser atrapada por los Janjaweed, las milicias ecuestres árabes al servicio de la dictadura islamista de Jartum. Seguramente podría ser violada o tal vez asesinada. En 2011, más de 450.000 mujeres, hombres y niños gravemente desnutridos, especialmente del sur de Somalia, se apiñaron en el campamento de Dadaab establecido por la ONU en suelo keniano. Los funcionarios del PMA se niegan regularmente a permitir que otras familias hambrientas entren en el campamento porque no tienen suficientes recursos para rescatarlas. Los pobres del campo, la mayoría de las personas que no tienen suficiente para comer, pertenecen a comunidades rurales pobres al sur global. Muchos no tienen agua potable ni electricidad. En estas zonas los servicios públicos de salud, educación e higiene son en su mayoría ineficientes. De los 6.700 millones de habitantes del planeta, poco menos de la mitad vive en zonas rurales. Muchos campesinos viven en la pobreza por una u otra de las 3 razones siguientes. Algunos son trabajadores migrantes sin tierra o aparceros sobreexplotados por los propietarios. Por ejemplo, en el norte de Bangladesh, los aparceros musulmanes tuvieron que entregar 4/5 partes de sus cosechas a sus terratenientes hindúes que vivían en Calcuta. Otros, si tienen tierras, no tienen títulos de propiedad suficientemente sólidos. En el caso de los
poseiros brasileños que ocupan pequeñas extensiones de tierras improductivas o baldías, que utilizan sin tener documentos que demuestren que les pertenecen. Otros, si son propietarios de sus propias tierras, el tamaño y la calidad de las mismas son insuficientes para que puedan alimentar decentemente a sus familias. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, estima que el número de trabajadores rurales sin tierra es de unos 500 millones de personas, es decir, 100 millones de hogares. El Banco Mundial recomienda ahora la reforma agraria asistida por el mercado, que promovió por primera vez en 1997 para Filipinas. El latifundario se vería obligado a ceder parte de sus tierras, pero el trabajador rural tendría que comprar su parcela con la posible ayuda de créditos del Banco Mundial. Dado el estado de completa miseria de las familias de los sin tierra, la reforma agraria asistida por el mercado, promovida en todo el mundo por el Banco Mundial, es la hipocresía más evidente, si no la indecencia más absoluta. La liberación de los campesinos no puede ser más que obra de los campesinos mismos. Cualquiera que haya asistido a un asentamiento o a un campamento de movimiento de los trabajadores rurales sin tierra MST en Brasil siente emoción y admiración. El MST se ha convertido en el movimiento social más importante de Brasil, comprometido con la reforma agraria, la soberanía alimentaria, el cuestionamiento del libre comercio y del modelo agroindustrial dominante de producción y consumo, la promoción de la agricultura de la subsistencia, la solidaridad, el internacionalismo. La vía campesina es hoy uno de los movimientos revolucionarios más importantes del tercer mundo. Volveremos sobre esto. Pocos hombres y mujeres en la tierra trabajan tanto en circunstancias climáticas tan adversas por una ganancia tan mínima como los campesinos del hemisferio sur. El 90% de los campesinos del sur solo tienen azadas, machetes y guadañas como herramientas de trabajo. Más de 1.000 millones de agricultores no tienen animales de tiro ni tractores. Si la fuerza de tracción se duplica, el área de cultivo también se duplica. Sin tracción, los agricultores del sur permanecerán confinados en su miseria. En el Sahel, una hectárea de cereales produce entre 600 y 700 kilogramos. En Bretaña, Meuse, Baden, Württemberg y Lombardía, una hectárea de trigo rinde 10 toneladas o 10.000 kilogramos. En Benín, Burkina Faso, Níger y Mali, la mayoría de los agricultores no tienen acceso a ningún sistema de riego, fertilizantes minerales, semillas seleccionadas o pesticidas contra los depredadores. Como hace 3.000 años, practican la agricultura de lluvia. Según la FAO, el 25% de los cultivos del mundo son destruidos cada año por el mal tiempo o los roedores. Los silos son raros en el África subsahariana, el sur de Asia y las mesetas andinas. Por lo tanto, son las familias campesinas del sur las primeras y más afectadas por la destrucción de los cultivos. Llevar los cultivos al mercado es otro gran problema. En Etiopía, en 2003, vivía esta situación absurda. En Mekele, en Tigray, en las altas mesetas atormentadas por los vientos donde el suelo está agrietado y polvoriento, la hambruna asoló a 7 millones de personas. Sin embargo, 600 kilómetros más al oeste, en Gondar, decenas de miles de toneladas de tef estaban pudriéndose en los graneros, por falta de carreteras y camiones capaces de transportar los alimentos que salvan vidas. En el África subsahariana, en la India o dentro de las comunidades del altiplano boliviano, peruano o ecuatoriano, prácticamente no hay bancos de crédito agrícola. Como resultado, el agricultor no tiene otra opción. La mayoría de las veces tiene que vender su cosecha en el peor momento, es decir, cuando acaba de ser cosechada y los precios están en su punto más bajo. Una vez que sea atrapado en la espiral del sobreendeudamiento, endeudándose para poder pagar los intereses de la deuda anterior, tendrá que vender su futura cosecha para poder comprar al precio fijado por los maestros del comercio agroalimentario,
los alimentos necesarios para su familia durante la temporada de escasez. En el campo, especialmente en América Central y del Sur, India, Pakistán y Bangladesh, la violencia es endémica. Junto a mis colegas, realicé una misión a Guatemala del 26 de enero al 5 de febrero de 2005. Durante nuestra estadía, el comisionado de Derechos Humanos del gobierno guatemalteco, Frank Larrue, el mismo, un ex luchador de la resistencia contra la dictadura del general Ríos Montt, me había contado sobre los crímenes que se cometían día tras día en su país contra los campesinos. El 23 de enero, en la finca Alabama Grande, un trabajador agrícola roba fruta. 3 guardias de seguridad de la finca lo descubren y lo matan. Esa misma noche, al no ver regresar al padre, la familia, que, como todas las familias de peones, se aloja en una choza al borde del latifundio, se preocupa. Acompañado de vecinos, el hijo mayor de 14 años subió a la casa de los amos. Los guardias lo interceptan. Entonces se desata una discusión. El tono se eleva. Los guardias dispararon contra el niño y 4 de sus compañeros. En otra finca, otros guardias interceptan a un niño cuyos bolsillos están llenos de cozales, una fruta local. Acusándolo de haberlos robado de las tierras del patrón, se lo entregan. Quien mata al niño de un disparo de pistola. Frank Larrue me dijo: ayer, en el Palacio Presidencial, el vicepresidente de la República, Eduardo Estein-Barillas, te lo explicó. El 49% de los niños menores de 10 años están desnutridos. 92.000 de ellos murieron de inanición o hambre el año pasado. Independientemente de esto, padres, hermanos, a veces vuelven por la noche a las fincas y roban algunas frutas y verduras. En 2005 se cometieron 4.793 asesinatos en Guatemala, 387 durante nuestra breve estancia. Entre las víctimas se encontraban 4 jóvenes sindicalistas campesinos, 3 hombres y una mujer que acababan de regresar de un curso de formación en Friburgo, Suiza. Los asesinos habían ametrallado su auto en la Sierra de Chuacas, en una pista entre San Cristóbal, Verapaz y Salama. Cerca de la finca de las Delicias, un latifundio cafetalero ubicado en el municipio de El Tumbador, entrevistó a peones en huelga, a sus esposas también. Durante 6 meses, el patrón no había pagado a sus trabajadores, utilizando como pretexto el colapso de los precios del café en el mercado mundial. Una manifestación organizada por los huelguistas acaba de ser reprimida violentamente por la policía y los guardias del patrón. A menudo por la noche, después de una manifestación, la policía vuelve y arresta a los jóvenes al azar, que a menudo desaparecen. Estamos sentados en un banco de madera frente a una choza. Los huelguistas y sus esposas se colocan en semicírculo. Obviamente estas personas sienten miedo. Sus hermosos rostros morenos de indios mayas delatan su angustia, ciertamente alimentado por las detenciones nocturnas, las desapariciones organizadas por la policía, de las que me habló Monseñor Ramazzini. En el mismo momento en que les hablo de los derechos humanos, de la posible protección de la ONU, ya sé que los estoy traicionando. La ONU, por supuesto, no hará nada. Escondidos en sus villas, en la ciudad de Guatemala, los funcionarios de la ONU se contentan con administrar costosos programas de desarrollo, de la que se benefician los propietarios de las tierras. La mayor violencia infligida a los campesinos es, evidentemente, la distribución desigual de la tierra. En Guatemala, en 2011, el 1.86% de la población poseía el 57% de la tierra cultivable. En este país hay 47 latifundios, cada uno con una superficie de 3.700 hectáreas o más, mientras que el 90% de los productores sobreviven en parcelas de 1 hectárea o menos. Los pobres urbanos. En las chabolas de Lima, en los barrios bajos de Karachi, en las favelas de Sao Paulo, en las montañas humeantes de Manila,
Las madres tienen que arreglárselas con unos ingresos extremadamente limitados para comprar su comida. El Banco Mundial estima que 1.200 millones de personas viven con menos de $1.25 al día. En París, Ginebra o Frankfurt, una ama de casa gasta un promedio del 10 al 15% de los ingresos familiares en alimentos. En el presupuesto de una mujer en las montañas humeantes de Manila, la cuota de comida ocupa el 80 al 85% de sus gastos totales. En América Latina, según el Banco Mundial, el 41% de la población continental vive en asentamientos informales. El más mínimo aumento de los precios del mercado provoca en los barrios marginales ansiedad, hambre, desintegración familiar y catástrofes. En marzo de 2011, el costo de la canasta básica en Nicaragua era de 6.250 córdobas o $500. Al mismo tiempo, el salario mínimo legal para los trabajadores agrícolas, a quienes rara vez se les pagaba, ascendía a 1.800 córdobas o $80. Después de 2005, la curva mundial de víctimas del hambre aumentó catastróficamente, mientras que el crecimiento de la población de unos 400 millones de personas cada 5 años se mantuvo estable. El mayor aumento se registró entre 2006 y 2009, a pesar de que, según cifras de la FAO, durante esos años se cosecharon buenas cosechas de cereales en todo el mundo. El número de personas desnutridas ha aumentado drásticamente como consecuencia del aumento vertiginoso de los precios de los alimentos y de la crisis analizada en la parte 6 de este libro. En los últimos años, los países en desarrollo han albergado entre el 98 y el 99% de la población mundial desnutrida. En términos absolutos, la región con más hambre sigue siendo Asia y el Pacífico, pero con una disminución del 12%, de 658 millones en 2009 a 578 millones en 2010. Mostró la mayor parte de la mejora en 2010. El África subsahariana seguía siendo la más alta en ese momento con un 30% en 2010, es decir, casi 1 de cada 3. Si bien la mayoría de las víctimas del hambre viven en países en desarrollo, el mundo industrializado occidental no es inmune al espectro del hambre. 9 millones de personas con desnutrición grave y permanente viven en los países industrializados y 25 millones en los llamados países en transición, Europa Oriental y la ex Unión Soviética. Entre los alimentos básicos se encuentran el arroz, el trigo y el maíz, que en conjunto representan alrededor del 75% del consumo mundial. Y el arroz por sí solo representa el 50% de este volumen. En los primeros meses de 2011, una vez más, y al igual que en 2008, los precios del mercado mundial de alimentos básicos se dispararon. En febrero de 2011, la FAO advirtió que 80 países estaban al borde de la inseguridad alimentaria. El 17 de diciembre de 2010, el pueblo tunecino se levantó contra los depredadores en el poder en Cartago. El 14 de enero de 2011, Zine el Abidine Ben Ali, que con sus suegros y cómplices había aterrorizado y saqueado Túnez durante 23 años, huyó a Arabia Saudí. El efecto de la insurrección tunecina en los países vecinos no se hizo esperar. Y bueno, con esto llego al final del episodio. En el próximo estaré compartiendo las crisis prolongadas. Comparte esta información, suscríbete al canal y dale me gusta. Gracias.